Buen día, estimado profesor. En esta oportunidad, nuestro grupo hará una exposición sobre los principales problemas del Perú actual, donde explicaremos los cambios y permanencias del Perú de hoy con el Perú de los últimos 30 años. Los integrantes de nuestro grupo son el que le habla, Juan Carlos León, Liliana Fernández Uruchi y Marta Villesa Briceño. Empecemos. Este periodo comprende desde el gobierno de Alberto Fujimori hasta nuestra actualidad, donde han ocurrido una serie de cambios y permanencias políticas, económicas y sociales. Durante este largo periodo se han suscitado una serie de hechos importantes como golpe de Estado, conflictos sociales, escándalo de corrupción, entre otros. En este video nos enfocaremos en la corrupción y la discriminación. Son problemas sociales que han afectado históricamente a la sociedad peruana y que en la actualidad continúan siendo un desafío significativo para el desarrollo de una ciudadanía sólida y justa. Estos fenómenos trascienden fronteras geográficas y culturales. Si bien se han dado avances significativos para reducir la discriminación y corrupción, aún resultan ser insuficientes. Nuestra postura como grupo es que estos fenómenos siguen siendo un problema en nuestra actualidad, ya que influye mucho en el desarrollo de una ciudadanía colectiva y además tienen un impacto profundo en la vida de las personas, así como en la estabilidad política, económica y social. Buenas tardes, profesor y compañeros. Continuando con el desarrollo del trabajo, comentaré que la corrupción ha sido un problema político de siempre y que ha ido en aumento, afectando tanto en nivel económico como social. En primer lugar, el sustento para el desarrollo del ensayo que realizamos es el autor Francisco Durán en su obra Odebrecht, la empresa que capturaba gobiernos. Este libro trata sobre el manejo del poder de las élites económicas y políticas en el Perú actual. Este manejo se expresa en arreglos y acuerdos entre las grandes empresas y el Estado peruano para desarrollar la infraestructura nacional. Según la revista oficial del Poder Judicial del 2023, la corrupción en el Perú, situación, respuestas y resultados, señala en la publicación la data estadística y se observa el aumento de la tasa de denunciabilidad sobre los delitos de corrupción. A partir de ello, identifica la política criminal represiva para hacerle frente a la citada criminalidad, como el aumento de penas y la creación de nuevos ilícitos de corrupción. El caso más resaltante es el de Odebrecht, que involucra a 4 presidentes: Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta y Pedro Pablo Kuczynski. También están involucrados algunos funcionarios de alcaldes y demás. También citaremos a Javier Esquivel, economista peruano, que en sus publicaciones analizó la devolución de la distribución de ingresos y la concentración de riqueza en el país. Y por último, Félix Jiménez, en su obra Perú, Actores y Escenarios al inicio del nuevo milenio, presenta y desarrolla los aspectos políticos y sociales que fueron impactados por las políticas del presidente Fujimori. Todas estas obras señaladas respaldan la postura que hemos adoptado en el desarrollo del trabajo. Muchísimas gracias. Siguiendo con la exposición, les vamos a fundamentar los cambios y permanencias de este periodo que comprende desde el gobierno de Alberto Fujimori, desde los 1990 hasta la actualidad. Como son los cambios en los últimos 30 años, que se han suscitado una serie de hechos importantes, como la crisis política, la crisis social, el golpe de Estado y los escándalos de corrupción. La desestabilización económica a base de los golpes de Estado y a menudo se ha caracterizado por un enfoque autoritario y represivo, lo que solo ha servido para agravar la crisis y profundizar la desconfianza hacia las instituciones políticas, influyendo significativamente en la crisis de gobernabilidad en el Perú,
llevando un estancamiento legislativo y a una falta de respuestas efectiva a las demandas sociales. No se muestra la eficacia del gobierno, sino que también refleja una desconexión preocupante con las necesidades y expectativas de la ciudadanía, poniendo en riesgo la desestabilización política, sino también el desarrollo socioeconómico del país. Por otro lado, los escándalos de corrupción han demostrado cómo las prácticas deshonestas y el desinterés personal pueden acabar con la democracia de la sociedad. Y por último, les voy a explicar las permanencias de los últimos 30 años. Consideramos que la corrupción es protagonista de los gobiernos que hemos tenido desde Alberto Fujimori hasta Pedro Castillo, donde el único presidente que no fue acusado de corrupción fue Valentín Paniagua, que fue elegido presidente transitorio del Perú tras la renuncia de Alberto Fujimori. Crisis actual del sistema de gobierno nacional, se puede considerar la corrupción como uno de ellos, ya que se representa y mantiene la vigencia como un trascendente impedimento para el correcto funcionamiento del sistema gubernamental. Por otro lado, la persistencia de la corrupción política en el Perú no es solo un fenómeno reciente, sino que refleja una continuidad histórica de prácticas corruptas que se han suscitado en el sistema político. Según un estudio universitario de la Universidad del Pacífico, la corrupción en el Perú es un problema estructural que ha persistido a lo largo de estos años, afectando la integridad de la institución, de las instituciones y la gobernabilidad del país. Un claro ejemplo de esta persistencia es la recurrencia de los escándalos de corrupción durante los diferentes gobiernos, independientemente de su orientación política. Estos casos han demostrado cómo la corrupción política peruana lo que complica los esfuerzos para establecer un gobierno efectivo y responsable. Gracias.